Vamos a continuar con nuestra serie que empezamos la semana pasada, titulada Salmo 23, promesas de vida. Salmo 23, promesas de vida. Este Salmo 23, hermanos, como vimos hace 8 días, es un salmo de los preferidos de los cristianos por muchas generaciones. Desde hace miles de años ha sido un salmo muy favorito de todo el pueblo de Israel primero y después de los cristianos, por la riqueza que hay en sus palabras, por la gran cantidad de promesas que encierra, y siempre se le ha visto, se le ha estudiado desde un punto de vista poético, desde un punto de vista hasta cierto punto romántico. Romántico, no hablo de amor de pareja, sino de expectación, en un ámbito así de poético. Es como se ha estudiado mucho este salmo, y habla sobre el cuidado de Jesús, de Dios, sobre la humanidad. Pero en esta serie de estudios quiero que estemos enmarcando este salmo no solamente desde la parte de vista poética, sino como una serie de promesas dadas a la iglesia en aras de ayudarle a la iglesia a cumplir con la gran comisión. Si me abres un poquitito el monitor, Inge, te lo agradezco. En aras de cumplir la gran comisión. Como dijimos en el tema anterior, este Salmo 23 está íntimamente ligado a la vida de la iglesia, narrando la relación que existe entre el buen pastor, que es Jesús, y la vida del cristiano, atravesando diferentes circunstancias y vinculando de una manera progresiva. Este salmo está vinculado de una forma progresiva entre el Salmo 22 y el Salmo 24, lo que nos da una interpretación abierta del retrato o de la fotografía de la iglesia descansando sobre las promesas de este hermoso salmo. El Salmo 22, como vimos hace 8 días, nos marca el camino de la redención, ¿verdad? Jesucristo en la cruz, cómo Jesús tuvo que ir a la cruz, y está profetizado en el Salmo 22. El periodo verde, el periodo de la iglesia, es el periodo donde se está desarrollando la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a todo el mundo, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Esa es la gran comisión, esa es la vida de la iglesia. Y esta vida de la iglesia descansa sobre las promesas que encontramos en la palabra de Dios, más de 3,000 promesas, y entre esas 3,000 promesas están las 13 promesas del Salmo 23, ¿verdad? Pero las promesas de Dios sirven para que la iglesia pueda completar la gran comisión, porque después vamos a entrar a la eternidad que nos describe el Salmo 24. Ahí ya no vamos a necesitar las promesas de Dios. Ahí ya va a estar cumplido todas las promesas. Ahí va a ser el tiempo perfecto. Vamos a estar viviendo en la eternidad. Ya no necesito las promesas de Dios, porque ahora Dios va a estar, o yo voy a estar con Dios de manera permanente. La vida del cristiano, hermanos, es una lucha permanente en contra de la corriente de este mundo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice? Vivimos. ¿Cuándo? Dilo fuerte. ¿Cuándo? En otro tiempo. Vivimos ahí. Ahora ya no. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Híjole, qué fuerte expresión esta, ¿verdad? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Así es que la vida del cristiano, hermanos, habla aquí Pablo, que vamos en contra de la corriente. ¿Qué significa esto? La corriente del mundo, hermanos, es totalmente contraria a la vida cristiana. Por eso el Señor nos ha dejado, como les dije, más de 3,000 promesas, no para vivir cómodamente o para seguir disfrutando de la vida o para que vivamos de la prosperidad, sino para enfrentar esta corriente que de manera permanente nos quiere arrastrar hacia atrás y regresarnos a nuestra vieja manera de vivir. Esa es la vida del cristiano, hermanos. O esa debería de ser la vida del cristiano. Si un cristiano no siente que está enfrentando oposición todos los días, algo está mal. Algo estamos haciendo mal. Porque fuimos llamados a ir en contra de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, dice el apóstol Pablo, con sus deseos engañosos está empujando. Pero el cristiano decidió, en vez de ir en la corriente del mundo, dar la vuelta y enfilarse hacia la vida eterna. Pero tenemos que ir en contra de los deseos pecaminosos de nuestra carne. Me encanta esa foto, ¿verdad? Porque el niñito va agarrado ahí de la capa del papá, pero no se suelta. Y así vienen nuestros hijos, hermanos. Así vienen nuestros niños agarrados de nosotros. Por eso es que necesitamos caminar y descansar bajo las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Las promesas hermosas como las que encontramos en el Salmo 23. Aquí aplica el dicho popular mejorado: cristiano que se duerme, lo regresa a la corriente. El popular es ¿qué? Camarón que se duerme. Aquí es cristiano que se duerme, se lo regresa la corriente del mundo. Podemos separar las promesas del Salmo 23 en 3 secciones. Primero vamos a ver las promesas que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida física, lo que son nuestras necesidades básicas. Son 4 promesas hermosas que vamos a ver hoy. El segundo grupo son las promesas que tienen que ver con nuestra vida emocional, con las situaciones a las que somos más vulnerables y que a veces nos lastiman demasiado. Y por último vamos a ver las promesas que tienen que ver con nuestra vida espiritual y la esperanza que tenemos como cristianos hacia la vida eterna. Así es que vamos a ver hoy el primer grupo de las promesas que encontramos en el Salmo 23. Promesas que tienen que ver con nuestra vida diaria. ¿Están despiertos? ¿Todavía? Ok. Número 1, Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor. Dígalo en voz alta. El Señor es mi pastor. Hasta ahí nada más. Esa es la primera promesa. El Señor es mi pastor. Esta primera frase, hermanos, nos habla acerca de dirección en nuestra vida. Dirección. La función de un pastor de ovejas en la Biblia y en la vida diaria de toda la gente que ha vivido en el campo es la de darle dirección a sus ganados. Todos los pastores de rebaños, si alguno de ustedes vivió en el campo o ha visto documentales acerca del campo, se van a dar cuenta que la función del pastor es guiar al rebaño, darle dirección al rebaño. Los pastores van dirigiendo el camino hacia donde las ovejas se deben ir dirigiendo. Hay algunos aspectos importantes en este punto de dirección. Si yo declaro que Jesús, que Dios es mi pastor, estoy declarando que el Señor es el que va a dirigir mi vida. Amén. ¿El Señor es tu pastor? Ok, entonces el Señor es el que va a dirigir tu vida. Él va a marcar el paso y tú lo vas a seguir. Esa es la idea. Así es como funciona. Hay algunas cosas aquí que hay que ver. Primero, el pastor debe de conocer de antemano el destino al que quiere llevar
a sus rebaños. El pastor debe de saber a dónde va. Debe de conocer el lugar a donde va a llevar a su rebaño. No puede empezar a caminar con las ovejas siguiéndole atrás si el pastor no sabe a dónde va, si no sabe hacia dónde está llevando el rebaño. Aquí es donde el cristiano tiene esta seguridad en Jesús. Él sabe el camino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabe el camino. Es más, Él es el camino. Él es el camino. Así es que lo podemos seguir confiadamente. Si yo confío y declaro que Jesús es mi pastor, yo estoy declarando que Él sabe a dónde me está guiando. Él sabe a dónde debo caminar. Cada vez que encuentro instrucciones en su palabra que me dicen esto lo tienes que hacer así, esto tienes que vivir así, esto tienes que responder así, Él sabe lo que está diciendo, Él sabe hacia dónde me está guiando y yo tengo que estar confiado y le tengo que seguir por el camino que Él me está trazando. En segundo lugar, el pastor no va a llevar al rebaño a una zona de peligro de manera intencional. Se lo repito. El pastor no va a llevar al rebaño a una zona de peligro de manera intencional buscando que las ovejas se dañen. Por supuesto que no. Sin embargo, en el camino muchas veces el pastor sabe que va a atravesar por lugares que representan un peligro potencial. El pastor sabe que al momento de guiar a sus rebaños pueden pasar por un lugar que representen peligro. Muchos cristianos se asustan cuando ven las pruebas, cuando ven las tribulaciones, cuando la tentación es demasiado fuerza y tienen el deseo de regresar a la corriente del mundo, quererse regresar mejor a favor de la corriente. Pero el verdadero cristiano que describe el Salmo 23 está confiando en que el Señor es mi pastor, es mi guía, sabe para dónde vamos y si es necesario pasar por valles y collados peligrosos, aún así mi confianza está puesta en aquel que conoce el camino. Muchas veces vamos a pasar, o el Señor nos va a hacer pasar por situaciones que vamos a querer desertar. Y vamos a decir, no, aquí sí no, Señor. Confía. Si declaras que el Señor es tu pastor, Él sabe el camino, no te preocupes. Y si Él sabe el camino, Él sabe guardar a su rebaño para que atraviese por esos riscos, para que atraviese por esos collados difíciles. Pero también, hablando de dirección, el rebaño debe de permanecer unido y caminar al paso que vaya marcando el pastor. De otra manera, corren el riesgo de perderse y ser víctimas de los depredadores del campo. Esta puede ser la principal causa de pérdida de ovejas de un rebaño: los que se separan y toman su propio camino, dejando la dirección hacia la cual les está guiando el pastor. La Biblia nos anima mucho en este sentido, hermanos. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? ¿Cómo dice que tienen que habitar los hermanos? Juntos, juntos. ¿Cómo estamos aquí? Juntos, separados así como aguacero, pero a final de cuentas aquí estamos juntos, juntos en armonía. Por eso es que tenemos que estar aquí, por eso es que tenemos que venir aquí, por eso es que nos tenemos que mantener. Por eso Dios proveyó la seguridad de la iglesia, porque el rebaño tiene que ir caminando junto en armonía. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cómo? En medio de ellos, donde están congregados, donde está la reunión, donde está el cuerpo de Cristo reunido, ahí el Señor está para manifestarse. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ¿qué? Todos en una sola alma, unánimes, es decir, en un mismo sentir.
Todos estaban de acuerdo en una sola cosa: buscar la presencia de Dios. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Ellos no sabían que iba a venir un viento recio y que iban a aparecerle lenguas repartidas como fuego y que iban a empezar a hablar en otras lenguas y que Pedro se iba a levantar, iba a pronunciar un discurso tan impresionante que 3,000 personas iban a entregar ese día su vida a Cristo. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Ellos solamente escucharon la voz del pastor que les dijo: vayan a Jerusalén y esperen ahí, porque voy a mandar la promesa del Padre. Y ellos obedecieron, y por 40 días estuvieron en un lugarcito, como 120 personas reunidos, orando, buscando la presencia de Dios, unánimes, juntos. No sabían lo que venía, no sabían lo que les esperaba, pero ahí estaban unánimes juntos. Y cuando estaban unánimes juntos, entonces dice la escritura que de pronto se oyó un ruido como de un viento recio que soplaba, y la casa se llenó de humo. Y todo lo demás es historia hasta llegar a nuestros días. Por eso el escritor de Hebreos dice en 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y parece que a la gente, parece que a la iglesia de pronto se le olvida y perdemos de vista ese día glorioso en el que la trompeta sonará y nosotros seremos arrebatados con el Señor. Pero ese día va a llegar. Ese día viene. Ese día no tarda, como algunos piensan que el Señor retarda su promesa. Es paciente para esperar a que todos procedan al arrepentimiento. Pero tanto más que vemos que ese día se acerca, hermanos, es por esa razón que tenemos que permanecer juntos. El rebaño tiene que permanecer junto, caminando en la misma dirección que el pastor está caminando, que el pastor está indicando. ¿A qué venimos aquí cada semana? A escuchar la voz, no del pastor humano, sino del pastor espiritual, del Jesucristo, la voz de Dios, hablando y dándonos la dirección. Por aquí es donde tenemos que caminar. Por acá es por donde tenemos que ir. ¿Qué están haciendo ahorita los chicos en sus salones de clases? Escuchando la voz del pastor, diciéndoles cómo tienen que comportarse todos los días, por dónde tienen que caminar, cómo tienen que cuidar de sus hermanitos, cómo tienen que ser respetuosos con sus padres, cómo tienen que ser respetuosos con sus maestros, con su entorno. A eso venimos, a ver para dónde está caminando el pastor. Y nosotros vamos juntos atrás del pastor. ¿Cuántos llegaron a perderse en algún camino antes de que existiera el GPS? ¿Alguien sabe lo que es perderse así, gacho? En algún sendero, en algún cerro por ahí que... No faltó el que dijo, ¿verdad? Yo sé por dónde. Yo sé, vámonos. Oye, pero ¿no sería mejor? No, yo sé. Pues vamos, y ahí vas. Y después de 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, oye, ¿y ahora para dónde? Híjole, creo que... ¿Cómo que crees? Pues no dijiste que sabías, ya me duelen las patas. No, es que cuando yo vine, allá había un árbol. Pero pues ahora está Ramón, ya no hay árbol. Aunque parece tronco, pero no es el mismo árbol. ¿Qué se siente? Y empieza a oscurecer. Y empieza a entrar angustia, ansiedad. Te empieza a entrar zozobra. Oímos muchas historias, y a lo mejor a algunos de ustedes les tocó de cerca, historias de migrantes que han cruzado la línea para venir a Estados Unidos y que han perdido la vida en los desiertos porque perdieron al que iba guiándoles, ¿verdad? Algunos de ustedes me han platicado de esas historias y se oyen todos los días en la televisión y en todas esas historias. Viene el grupo junto, pero según esto la ley del pollero es: el que se quedó, se quedó. Y el hombre que va guiando va caminando, y el rebañito se tiene que mantener unido.
El que se cansa, el que ay, ya se me, tantito, descanso. Esos cuates no se paran, esos siguen. Y cuando se dan cuenta, esa persona se quedó solita. Y cuando quiere alcanzar al grupo, el grupo desapareció. El rebaño se fue y se dan cuenta que están solos en medio de un lugar desconocido, árido, inaccesible, y cuantísimas historias de gente muerta en esos lugares porque se perdieron, porque se extraviaron del rebaño. Mucha gente, hermanos, mucha gente que asiste o que asistía fielmente a una iglesia y había encontrado el camino a la vida eterna, de pronto se apartaron de la dirección del buen pastor. Pensaron que podían caminar de manera segura por donde ellos sabían, y la corriente se los llevó otra vez para atrás. A pesar de las advertencias, a pesar de los consejos, se apartaron ellos, se apartaron a sus niños. Gracias. Apartaron a sus niños, se apartaron ellos y se fueron para atrás, desorientados, espantados, a merced del devorador, porque no entendieron lo que significa decir: el Señor es mi pastor, el Señor es mi dirección. Lo sabían de memoria, lo cantaban, hasta lo enseñaban a lo mejor, y pensaron que era solamente una promesa muy bonita de la Biblia, pero no entendieron que esa promesa conlleva un compromiso para que se cumpla. El Señor es mi pastor, es verdad, pero yo debo de aprender a caminar en la dirección que me indique el pastor y no apartarme ni a derecha ni a izquierda, venga lo que venga. La iglesia, mis amados hermanos, debe de caminar hacia la vida eterna sabiendo que Jesús es el camino. Él nos va a llevar de manera segura, y durante este caminar viene la siguiente promesa. Estamos en el versículo 1 apenas. Dice: el Señor es mi pastor, y la segunda promesa dice: nada me faltará. Léanlo conmigo todo completo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Esta promesa habla de provisión. Provisión, una promesa que a todo mundo nos encanta. Está muy de moda en los que predican prosperidad y bienestar. Sin embargo, esta promesa tiene implícita, hermanos, una condición que se llama fe. Fe. La provisión de Dios no se activa sin la fe. ¿Y qué es la fe? De acuerdo a Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la que convicción de lo que no se ve. ¿De qué color es mi pantalón? Blanco. Está daltónico. ¿Qué es? ¿Cuántos están seguros que es café? ¿Cuántos están seguros que es café? ¿Cuántos se atreven a poner las manos en la lumbre a decir que es café? ¿Tan poquitos? ¿Qué es? ¿Se dan cuenta? Es café. Es café. ¿Se dan cuenta de lo que es una convicción? Algunos dijeron: no, desde el principio, es café. Y les dije: ¿quién levanta? Yo. Es café, punto. Y algunos dijeron: híjole, como que a lo mejor si se acerca, como que a lo mejor está blanco, dijeron. Si se acerca, a lo mejor es como verdecito oscuro o grisecito oscuro. Le dudamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Porque vimos este pantalón, tengo la convicción de que es café. ¿Cuántos saben en este momento que este lugar está lleno de ángeles, de espíritus ministradores de Dios? ¿Quién los está viendo? ¿Cómo lo sabemos? Por fe. Ahora, ¿en qué baso yo
o en qué basan ustedes esta seguridad de que en este momento hay ángeles aquí? ¿Qué palabra? La Biblia. ¿Qué palabra? ¿Ah? Sí, hay una convicción. ¿En qué palabra estoy basando? Sí, por la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la certeza, pero ¿en qué palabra estoy confiando de que hay ángeles en este momento aquí? ¿Ah? Díganme una cita bíblica. Búsquenla. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está mi convicción. Ahí está mi certeza. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Él dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Porque Él mismo hace, dice Hebreos, a sus espíritus llama de fuego a fin de ministrar a los que han de heredar la salvación. Por eso sé que aquí hay ángeles, porque los que estamos aquí hemos de heredar la salvación. Y el Señor lo prometió en su palabra. La convicción, hermanos, viene a partir de que yo conozco cuál es la palabra de Dios. No puedo tener convicción, no puedo tener fe, no puedo tener seguridad si no conozco dónde estoy anclando mi fe. Amén. Tengo que saber. Cuando yo digo una promesa, cuando yo digo una declaración de la palabra de Dios, tengo que saber dónde está. Porque aquí es donde está anclada mi fe. Porque a lo mejor por ahí alguien me dijo, no, pues es que ayúdate que yo te ayudaré. Es que yo tengo certeza de que el Señor me va a ayudar, porque Él dijo yo. ¿Y dónde dijo eso? ¿Dónde lo dijo? No, pues hay en la Biblia. ¿En dónde lo dijo? Demuéstrame dónde lo dijo. En el libro de Proverbios, en tu Biblia. Yo leo que dice Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es mi convicción, que si yo no tengo temor, que si yo no tengo, si yo confío en el Señor y me esfuerzo, Él va a estar conmigo todos los días, porque Él lo prometió. Mi fe, mi certeza, cada promesa, mis amados hermanos, tiene que estar basada en una fortaleza en la palabra de Dios. Si deseas que esa provisión para tu caminar sobre la tierra venga de Dios, tenemos que aprender entonces a obedecer a Dios por fe. Mira lo que dice Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, dilo conmigo, en el monte de Jehová será provisto. Hebreo, Yahvé Jireh. El Señor es mi proveedor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Aquel lugar fue el que llamó a Abraham así. Les dejo de tarea que lean todo el capítulo 22 del libro de Génesis, completo, donde Dios pone una prueba de obediencia a Abraham tan grande que cualquiera de nosotros la hubiera reprobado. Dios le ordena a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, al hijo de la promesa que había esperado tantísimos años. Abraham tenía ya casi 100 años cuando Dios le permite con su esposa también anciana tener a este hijo Isaac. Y ahora el muchacho es adolescente, es un chico como de la CIA, y Dios le pide a Abraham que lo lleve al monte y lo sacrifique en un holocausto. Abraham no tiene dudas, Abraham tiene fe. Así es que toma al muchacho, lo lleva a un monte, y cuando van subiendo al monte, Isaac le dice a su papá, Génesis 22:7, Padre mío. Imagínate lo que sintió Abraham en ese momento en su corazón. Padre mío, heme aquí mi hijo. Isaac le dice,
aquí está el fuego. Y también traemos al burro cargado de leña. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no era tonto. Isaac algo se temía. Isaac algo presentía. Y aunque David todavía no nacía ni escribía el Salmo 23, su antepasado Abraham ya sabía que el Señor era su pastor y que nada le faltaría. Y ni aún un cordero para sacrificar, porque lo que llevaba él para sacrificar era a su propio hijo. Versículo 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué había en el corazón de Abraham? ¿Qué había en ese momento en el corazón de Abraham? Era un lugar desierto, no había nada. Era un montecito, un montículo. Iban subiendo y él llevaba la orden de ofrecer un sacrificio a Dios, de ofrecer a su hijo. Abraham hace el altar, pone la leña, amarra a su hijo y lo pone encima de la leña. Y cuando él levanta su mano con el cuchillo para degollarlo, el ángel de Jehová lo detiene y le dice: no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que tu corazón es puro. Y voltea a Abraham y ve un carnero trabado en un zarzal por los cuernos, y lo tomó y lo sacrificó en lugar de su hijo. Génesis 22:14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Díganlo conmigo: en el monte de Jehová será provisto. Cuando tengas un problema muy fuerte, no hubo trabajo, te bajaron las horas, no puedes comprar la comida, no puedes pagar los útiles de la escuela, las colegiaturas, se te juntó un bill y no lo puedes pagar, cierra tus ojos con toda convicción y declara: en el monte de Jehová será provisto. Y en ese momento el Señor te va a dar la paz, la certeza, y de alguna manera aparecerá un carnero trenzado por los cuernos, porque el Señor no dejará a su pueblo caído para siempre. Lo he visto pasar miles de veces a lo largo de mi vida esto, hermanos. Se dice, ¿cuándo? Dice, llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuándo se dice esta expresión? Hoy. Hoy dice. No dice aquí, por tanto se decía en el tiempo antiguo. Tampoco dice se volverá a decir algún día. Dice, se dice hoy, 10 de febrero del 2019, en el monte del Señor habrá provisión. En el lugar del Señor habrá provisión, porque Dios así lo estableció. En el monte de Jehová será provisto. ¿Sabes cuál era ese monte? Vete arribita al versículo 2 de ese capítulo de Génesis 22. Y dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de ¿qué? A la tierra de Moria, y ofrécemelo ahí en holocausto. A la tierra de Moria. Nada me faltará. Seguimos hablando de esta promesa de la provisión de Dios para su iglesia. Pon atención en esto, por favor. Pongan atención. Activen sus antenitas de vinil. Solamente hay 2 veces en toda la Biblia, y si tienes concordancia, Google, lo que quieras, búscalo. Pon la palabra Moria, así como está escrito ahí, y busca cuántas veces en la Biblia existe la palabra, o sea, se menciona el monte Moria. Solamente hay 2. Se menciona solamente en toda la Biblia 2 veces el monte Moria, donde la fe de Abraham
expuesta a una prueba muy difícil de superar, pero por su fe, por la convicción de lo que no se ve, por la certeza de esperar lo que se espera, por esa fe Abraham logró pasar la prueba. La otra vez que se menciona el monte Moria en la Biblia se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Dice segunda de Crónicas 3:1: cuando comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Dónde? En el monte Moria, que había sido mostrado ¿a quién? ¿Quién hizo el Salmo 23? ¿Quién dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Dónde se iba a construir el templo de acuerdo a esta revelación de Dios? En el monte Moria. ¿Qué es lo que sucedió en el monte Moria 2000 años atrás? La más grande prueba de fe que esté registrada en toda la Biblia. ¿Me están entendiendo? En el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué relación hay en estos dos versículos? Déjenme decirles que en la Biblia no hay casualidades, hermanos, ni nada está puesto al azar en la palabra de Dios. En el monte Moria, donde la fe de Abraham fue probada, se levantó el templo de Salomón. El mismo lugar donde Dios volvió a desafiar la fe del pueblo cuando se habían desviado muchos años después y se habían olvidado de la provisión de Dios. Porque en ese monte se había dicho: en el monte de Jehová, en el monte Moria será provisto. Pero el pueblo, después de David, después de Salomón, después de todos los reyes, se apartaron. Se olvidaron por 300 años de la provisión de Dios. Se olvidaron que lo que tenían era por la gracia de Dios. Se olvidaron de que era Dios el que hacía llover sobre sus cosechas, el que les daba la fuerza para edificar, el que les daba la fuerza para sacar adelante sus ganados. Se olvidaron de Dios. Y es en ese mismo monte, en el monte Moria, en el templo, donde viene el profeta Malaquías y les dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento aquí en mi casa, en el monte Moria. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La primera vez que se menciona el monte Moria, la fe de Abraham fue puesta a prueba. La segunda vez, Dios le dice al pueblo: ahora ustedes pruébenme a mí. Ahora ustedes pruébenme a mí. En este monte yo proveí para Abraham un cordero. Ahora ustedes, les dice Dios, pruébenme a mí. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y la firma, dice Jehová de los ejércitos. Y si lo dice, yo lo creo. Es que no me alcanza. Es que no puedo diezmar porque no me da el cheque. Por eso no te da el cheque. Por eso no te alcanza. Por eso tu salario se te va como agua. Por eso recibes tu salario en costal roto, dice el profeta Miqueas. Porque no nos hemos atrevido a creerle a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en esta convicción de fe, en esta convicción de provisión, tiene que entrar mi fe. Nada me faltará. El mismo monte donde estaba el templo, dice el Señor: traigan los diezmos y haya alimento. ¿Dónde? En mi casa.
aquí, en el monte Moria. Es que yo mis diezmos se los mando a mi papá porque está en necesidad. Mándaselo. Mándale a tu papá, mándale a tu mamá, mándale a los primos, pero no le robes a Dios. No le robes a Dios. Alguien a lo mejor ya pensó, el pastor se sacó esto de la manga para sacarnos dinero. Di lo que quieras, piensa lo que quieras, estás en tu derecho. Yo solo te digo que la palabra de Dios no se equivoca. Y cuando el mismo escritor David dice en el Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo sé que esto es cierto. Hay una convicción, una certeza en mí, Jorge Carpinteiro, que te estoy hablando. Hay una certeza en mí. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Lo he visto toda mi vida. Mis abuelos confiaron en esa provisión de Dios. Nunca les faltó. Mis padres confiaron en esa provisión de Dios y nunca les faltó. Yo, mis 8 hermanos, mis 57 primos, hemos confiado en esta provisión de Dios y nunca nos ha faltado. Mis hijas han aprendido a confiar en esta provisión de Dios y nunca les ha faltado. Mi yerno que vende carros en Enterprise, por 3 años consecutivos, récord nacional de ventas, mes tras mes tras mes, récord nacional de ventas. Y se hizo, le pusieron inclusive la leyenda Moser, porque nadie podía combatir su récord. Y por más trabas que le ponían, salía campeón de ventas a nivel nacional. Y de pronto alguien le pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es tu secreto para vender? Y él dijo, porque los diezmos es lo primero que aparto para la casa de mi Dios. Eso es convicción, hermanos. Eso es certeza. Siempre vi a mis abuelos invirtiendo todo lo que tenían en la obra de Dios. A mi abuela, la mamá de mi padre, ella cocinaba siempre que había eventos para la iglesia, aniversarios, convenciones en la primera iglesia bautista de Puebla. Ella siempre era la que estaba cocinando para 400, 500, 600 personas. ¿Y sabes qué? Ella jamás pedía que le reembolsaran los tickets que había gastado. Ella de su propio dinero sacaba, invertía y sembraba en la obra de Dios. Y tú, es que era rica. ¡No! Mis abuelos operaban un pequeño y sencillo expendio de pan que tenían allá en la ciudad de Puebla. Pero ellos creyeron, ellos se aferraron a la promesa y el Señor nunca les faltó. Nunca les hizo falta nada. Y en su casa recibieron pastores, misioneros, seminaristas, de todo. Nunca les faltó. Siempre estaban poniendo todo lo que fuera. Vi a mis padres toda su vida sembrando sus finanzas, sus negocios, sus vidas en la obra de Dios. Hasta el día de hoy, cada 3 meses llega a esta iglesia un sobrecito de Rebeca Gloria García de Carpinteiro, mujer viuda de 92 años. Cada 3 meses llega su sobrecito de diezmos a esta iglesia, de lo que recibe de su pensión del Seguro Social en México. Y me dice mi mamá, hijo, no es mucho lo que puedo mandar porque pues es apenas lo que me dan de mi pensión, pero son mis diezmos. Y le dije, mamá, es que no importa la cantidad. Dios no multiplica cantidades, hermanos. Olvídate de ese cantito de que si doy 1 centavo el Señor me da 2. No, así no funciona. Dios no bendice cantidades. Dios multiplica fidelidad. Dios multiplica obediencia. No te preocupes. No, es que mis diezmos apenas son. No te preocupes de cuánto es. Dios multiplica obediencia. Dios multiplica la obediencia y la fidelidad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si algo me llegara a faltar, con todo yo me alegraré en Jehová.
Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque sé que Él no dejará caído al justo para siempre. Si lo quieres creer, bien. Si no lo quieres creer, fine, no lo creas. No me interesa. Eso no cambia las circunstancias. Y eso no cambia la verdad de la palabra de Dios. El que lo quiera creer, créalo. El que no lo quiera creer, no lo crea. Los cristianos que le roban de manera sistemática a Dios, en sus diezmos, en sus ofrendas, en su compromiso con la obra de Dios, en su tiempo de servicio a Dios, en su pasión por las almas perdidas, no han sabido lo que significan estas palabras del Salmo 23. Nada me faltará, porque en el monte de Jehová será provisto. Por cierto, ¿saben qué significa Moria? Significa ordenado por Dios. Nada me faltará. Ya tenemos dos promesas importantes para caminar como iglesia: dirección y provisión. Vamos a la tercera. Dice el siguiente versículo: en lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La tercera promesa nos habla acerca de descanso. Vivimos en un tiempo, en una generación permanentemente cansada, permanentemente fatigada. Sobre todo en este país, hermanos, entramos en un ciclo de vida muchas veces impulsados por lo que la sociedad nos impone, por la presión de la familia, por no querer quedarnos atrás de los demás, por demostrar que somos los meros, que nosotros podemos, y entramos en una espiral de gastos, de deudas, de interminables horas de trabajo que nos mantienen permanentemente muy cansados y fatigados. Y ya para servir al Señor ya no hay fuerzas. Muchas veces para el tiempo de congregarnos, mejor nos quedamos a descansar, porque el faraón de Egipto nos tiene totalmente esclavizados, tanto que parece que los hijos que están naciendo y los que están creciendo, como que ya vienen cansados de fábrica, ¿verdad? Y dicen de los adolescentes: hey muchacho, muévete, ándale papacitas para hoy. O sea, ya vienen cansados, ya salieron cansados. Tan cansados están los padres, tan agotados, tan trabajados, que los hijos ya salieron cansados. Con nada los mueves. Mucha gente está cansada de problemas, de sufrimientos, de guardar viejos rencores, cansados de engaños, de traiciones, de intentar levantar su vida una y otra vez, cansados físicamente, cansados emocionalmente, cansados espiritualmente. ¿Cuánto necesitamos esta promesa, hermanos? Hoy mismo la iglesia necesita esta promesa urgentemente: descanso. Pero no es cualquier tipo de descanso. El descanso que Jesús nos promete en este Salmo 23 es en lugares de delicados pastos. ¿Quién viene aquí de campo? Que se imagine una pradera así como esta. Cuando leemos el Salmo 23 y llegamos a este versículo, viene un lugar como este: una extensa pradera, acolchonadita de pasto fresco, verde, sabroso. Lo comparamos con una vida tranquila, una vida sin estrés, una hamaca quizás entre dos árboles, ¿verdad? Piña colada en una mano, meciéndote con la brisita fresca de verano. Jesús nos promete una vida sin fatigas, sin carreras, sin trabajos, tranquilos y comiendo sabroso y fresco. Eso es lo que pensamos cuando vemos o leemos esta imagen. Pero si les dijera yo que los lugares de delicados pastos a los que se refiere este salmo
se parecen más a esta imagen. Esos son los pastos, los lugares de delicados pastos a los que se refiere David. Y tú dices, está regacho, man. Parece mi rancho lleno de tierra nomás. Esos son los lugares que se llamaban, que se conocían, los lugares de delicados pastos. Las regiones de pastoreo de Israel, donde David llevaba sus ovejas y en los que se inspiró al escribir el Salmo 23, realmente son como esto. Esos son los lugares de delicados pastos. Los pastores como David buscaban los lugares donde la sombra de los montes dejaba que el rocío produjera algo de hierba fresca. No era nada fácil conseguir esos lugares y por supuesto eran los más peleados, pero también donde los depredadores se podían esconder más fácilmente entre riscos, entre arbustos, en las cuevas. Así es que cuando David habla de descanso, hermanos, no se refiere al ocio de estar acostados ni sentados cómodamente frente a un televisor con una Coca-Cola en la mano. ¿A qué se refiere entonces el Salmo 23 en relación con la vida cristiana? Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A saber que en cualquier circunstancia puedo dejar mis cargas en el Señor. A eso se refiere. Aprender a vivir de acuerdo a su voluntad, confiando en su provisión para mi vida, a que tengo que buscar los pastos verdes todos los días, a que no todo es color de rosa en mi vida cristiana, en que hay riesgos, en que tengo que caminar mucho para hallar esos pastos, pero continúa diciendo Jesús ahí en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Y dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera. Cuando dejes de querer agradar a la sociedad, descansarás. Cuando aprendas a vivir dentro de un presupuesto razonable y a tu alcance, descansarás. Cuando aprendas a darle a tus hijos no lo que desean, sino lo que necesitan, entonces descansarás. Cuando dejes de querer aparentar lo que no eres, descansarás. Cuando dejes de querer impresionar a tus parientes con tus riquezas y tus logros, descansarás. Cuando aprendas a servir al Señor de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, descansarás. Cuando dejes de pelear con tu pasado, descansarás. Cuando dejes de buscar venganza contra el que te ofendió, descansarás. Cuando te desgastes en la obra de Dios, descansarás. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la naturaleza humana, hermanos, hace que el yugo de Jesús sea difícil y su carga muy pesada para nosotros. Por eso nos cansamos. Por eso estamos fatigados. Por eso andamos ya pidiendo esquina. Por eso llegamos a la iglesia y como decía mi tío, se acomodaba y se dormía mi tío. Y le decían, tío, ¿a qué vas a la iglesia? ¿No te vas a dormir? Es que es tan rico dormir entre los justos. Y hasta se acomodaba sabroso y hasta roncaba. Había un hermano, ¿te acuerdas? Muy lindo, ya grande. Y sí, se acomodaba bien sabroso, llegaba, se sentaba y a dormir, hermano. O sea, a lo que iba. Echarse hay una. Y el pastor acá predicando, y todos ya sabíamos que el hermano siempre estaba dormidito, ¿verdad? Pero un día sí se mandó. Estaba roncando, pero bien sabroso. Y toda la gente va. Y ya el que. Y a todo lo que decía el pastor decía que sí.
Y otra vez empezó. Y una vez el pastor, si no se aguantó la risa, dijo, despierten al hermano, por favor. Digo, hermano, vaya allá al lobby, échese una siestecita ya, porque no, pero duro que le daba. No es ese descanso, no es ese descanso. Se refiere a descansar nuestra alma, hermano. Se refiere a descansar de nuestros trabajos, de nuestras fatigas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En otras palabras, cuando aprenda a vivir agradando a Dios antes que a los hombres, entonces descansaré. Mientras más reniegas de tu trabajo, más cansado sales al finalizar el turno. Si haces tu trabajo como para Dios y no para los hombres, vas a salir cansado físicamente, pero descansado emocionalmente. Esos son los delicados pastos, los pequeños pero grandes detalles que controlan, hermanos, nuestra vida diaria. Los depredadores andan acechando en los mismos lugares donde están los delicados pastos: la envidia, la codicia, la avaricia, el afán, la lujuria, la corriente de este mundo que nos quiere volver a nuestra antigua miseria humana. Si no aprendemos a descansar en los delicados pastos en los que Jesús nos enseñó y a confiar en el buen pastor, seremos presa fácil. ¿Quieres saber dónde están esos lugares de delicados pastos en tu Biblia? ¿Alguien los quiere saborear? Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. No lo busquen ahorita, nada más apúntenlo. Si realmente quieres aprender cuál es el yugo fácil de Jesús, ¿y a qué se refiere cuando dice que es ligera su carga? Y quieres aprender a descansar en los delicados pastos, entonces lee, estudia, escudriña el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y ahí te vas a dar cuenta de cómo es que debemos de vivir todos los días. Por último, a ver si me da tiempo en 10 minutos. Está mal ese reloj, ¿verdad? ¿Cómo con cuánto? Número 4, para terminar este bloque de promesas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Hablamos de dirección, hablamos de provisión, hablamos de descanso. Dice la siguiente parte del Salmo 23: junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua corriendo siempre ha estado asociado, hermanos, con la paz, con la tranquilidad, con la vida. Pero el agua puede producir miedo si es en medio de una tormenta. A ver si tienes por ahí la que te mandé, Carla. Cuando estás en medio de una tormenta y se oyen los truenos, el viento, no te produce paz eso. Eso te está produciendo angustia, miedo, ansiedad. Es difícil cuando tienes el agua, se convierte en un problema fuerte. Esta semana pasada que hubo lo de la, ¿cómo se llama? Lo que se enfrió mucho, pues. Ya para el jueves, el viernes dije, ya la libramos. Salimos bien el viernes, estábamos a todo dar. No, hombre, el viernes en la tarde oí una explosión ahí en la casa, oí un ruido muy fuerte y me espanté, salimos a buscar por todos lados, no. Subí de mi oficina y fuimos alrededor de la casa. ¿Qué se cayó? ¿Qué se rompió? ¿Un árbol? No, nada, no había nada. Y en eso Rosy baja otra vez a mi oficina y encima de mi escritorio un diluvio. Se reventó, por ahí corre el agua que va para la cocina arriba, abajo. Se reventó ese tubo y estaba cayendo un diluvio sobre mi escritorio, sobre todos mis apuntes de mi predicación, sobre todos mis libros, estaba así el diluvio, pero cayendo con toda la presión del agua. Qué horrible se siente cuando oyes el agua de esa manera. No te provoca paz, te provoca angustia, te provoca dolor, te provoca tristeza, te provoca desesperación. Sin embargo, hermanos, esta promesa nos habla de que la iglesia del Señor, aún en tiempos de dificultad, caminará siendo pastoreada o dirigida por aguas de reposo.
donde lo que más importa es la misericordia y la gracia de Dios. La gente no se detiene de sus afanes hasta que la enfermedad llega por lo general. Y cuando la enfermedad te llega y estás en la cama, te das cuenta que cuando estás en esa condición, el mundo sigue girando y las cosas siguen pasando igual. Y tú piensas que porque tú estás enfermo y en la cama, piensas que ya el mundo se va a detener. No, te das cuenta que todo sigue su curso normal. Y que tú haces falta, sí, pero igual contigo y sin ti, el mundo va a seguir, la vida va a seguir y la gente a tu alrededor va a seguir. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente necesitamos estar junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo, como le pasó al poderosísimo capitán del ejército sirio, un capitán llamado Naamán, en tiempos del profeta Eliseo. Pueden ver la historia en 2 de Reyes capítulo 5, no se las leo todas para no perder tiempo. Pero este capitán, Naamán, estaba leproso. Se había contagiado y su piel se estaba desprendiendo. La lepra hace que la piel se te caiga en pedazos. Alguien le dijo que había un profeta de Dios llamado Eliseo que podía sanarle y mandó traerlo inmediatamente. Naamán, como capitán del ejército sirio, bajo las órdenes del rey, él estaba acostumbrado a que cuando él daba una orden, se le tenía que obedecer. Así es que él mandó traer a Eliseo, y Eliseo manda a su sirviente y le dice: ve y dile a Naamán que se vaya y se remoje 7 veces en el río Jordán. Y llega el criado y le dice a Naamán: dice el profeta que te remojes en el río 7 veces. Naamán se indignó. ¿Cómo? Soy el capitán del ejército del rey. Soy Naamán. ¿Cómo es posible que el profeta no haya venido cuando yo lo mandé traer y me mandó nomás a su criado? Y para colmo, me dice que me vaya a remojar en un río feo, sucio, lodoso. ¿No tengo yo 7 mejores ríos donde yo vivo? Más limpios, frescos, para remojarme. Váyanle a decir a Eliseo que está loco. Pero uno de sus siervos, de Naamán, podríamos decir hoy, un cristiano sabio, le dijo: Señor, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Por qué no vas y haces lo que el profeta mandó decir? Total, si no sanas, pues ya veremos qué otra cosa se puede hacer. Naamán, con su enojo, fue al río Jordán, se sumergió y salió. Se sumergió y salió. 3, 4, 5. Y cada vez que salía, veía que su piel se iba regenerando. La 7ª vez que salió, tenía la piel completamente regenerada. La lepra se había ido. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. ¿Cuántos cristianos hoy, hermanos, hoy en día, desprecian las aguas de reposo que el Espíritu Santo ha mandado a la iglesia? Cientos de personas, porque se ve esto en las redes sociales, cientos de personas buscando a los grandes Eliseos en los grandes eventos, haciendo línea detrás del gran Eliseo para que el Eliseo aquel se digne orar por ellos. Pero toda esa gente despreció la oración sencilla de una hermanita de su iglesia o de un hermanito de su iglesia, pensando que en el gran Eliseo van a encontrar la sanidad. Y mucha gente hace viajes largos a las grandes catedrales buscando a los Eliseos ungidos del Señor y los ríos lujosos y atractivos, sin entender que la promesa fue dada a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. ¿Es mi oración la que te va a sanar? No. ¿Es la oración de aquel gran apóstol, profeta que sigues mucho? No. No. ¿Es la oración de Mari, de Norma, de Rosy la que te va a sanar? No.
es la gracia y la misericordia de Dios. Naamán se enojó y despreció las aguas de reposo de la misericordia de Dios que le iban a traer la sanidad. Al igual que hoy, hermanos, nuestro diario vivir, dependemos de las aguas de reposo, de la misericordia y la gracia del Señor. Vengan, equipo de alabanza, por favor. Vamos a terminar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, constantemente Jesucristo, el buen pastor, me estará guiando a depender de su misericordia, de su gracia, aún en los tiempos de dificultad, en medio de las situaciones que no podemos entender. Su gracia estará ahí para darnos reposo. Pablo, el apóstol, él fue receptor de una gran revelación. Dios Jesucristo le reveló toda la doctrina que iba a regir a la iglesia por 2000 años, hasta que Cristo regrese otra vez. Ya van más de 2000 años. Pablo fue depositario de esta revelación. A Pablo se le reveló, y Pablo fue tan impresionado con esta revelación que le fue dada, que dice en 2 de Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que reposen en mí las aguas de reposo por las cuales el Señor me conducirá. Vivir junto a las aguas de reposo del Señor, hermanos, no significa una vida ausente de tribulaciones, sino presente, tener presente la misericordia y la gracia de Dios a pesar de esas circunstancias. Jesús dijo en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aguas de reposo para bendecir a los que te rodean. Mucha gente necesita ir a las aguas de reposo, y tú como cristiano tienes la palabra, como aquel criado de Naamán, como aquel criado de Eliseo también, que puede guiar a los leprosos a encontrar las aguas de reposo que Jesús ha prometido, a esos ríos de agua viva, donde aún en medio de la situación más difícil y desesperante, la gente puede encontrar la misericordia y la gracia de Dios para reposar de sus aflicciones. Pónganse de pie, hermanos. Estas 4 promesas del Salmo 23 son para la vida diaria, la vida física de la iglesia, en su diario caminar. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas hoy? Dirección para tu vida, provisión de parte de Dios, descanso, misericordia divina. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.